La película es muy crítica, no solamente ya la posición de este alter ego de Semprún, ¿no?, respecto a al partido, su disidencia y demás, sino toda la estética, porque a lo que se llamaba totalidad, el bien general, que hubiera supuesto pues una película, una narración mucho más lineal y mucho más totalitaria en su conjunto, sin embargo, está interrumpida por un gran fragmentarismo y luego por este gusto por el detalle, y volvemos al Nouveau Roman, ¿no?, que era muy de la época, muy de la vanguardia, muy de la ruptura en todos los órdenes. Vemos que, bueno, él va subiendo por una escalera y se enfoca un pomo de cristal, un gran pomo de cristal, que él también se queda mirando, que hace ángulo con su mano cuando abre la puerta, ¿no?, y se ve media cara iluminada, la otra media en sombra, constantemente los detalles en las escenas eróticas que tiene, o sea, las escenas están totalmente fragmentadas y el conjunto lo representamos a través de los detalles que se van captando. Dos escenas que, bueno, que están un poco, quizá él estaba harto, ¿no?, de ese nuevo cine de Roger Vadim, que estaba inundando las pantallas, y quiso hacer algo mucho más estilizado, pero quizás es demasiado estilizado, porque la escena con Genevieve Bujold es realmente celestial, ¿no? Está inundada por una luz que la sublima y que resulta ya un poco... Yo creo que aunque no hubiera habido esas dos escenas, la película seguiría siendo la misma. Hubiera dado una elipsis y hubieras entendido que había hecho el amor con una chica joven, y que cuando llega con su mujer, como el personaje de Ingrid Tulin, pero bueno, eso está como... Pues, también lo ha diferenciado entre la más joven, el acoplamiento que tiene mucho más grande con la mujer con la que... Esto y hay varios detalles que chocan. Generacionalmente, ¿no?, chocan. Incluso se puede hasta lo que es narrativamente, hay un par de ocasiones en que dices, bueno, esto es lo que, entre comillas, se podría denominar un puro. Es decir, donde estás viendo crecer la hierba, que diría Billy Wilder. Hay escenas en que, hay una, yo recuerdo, él está durmiendo, Ingrid Tulin se levanta, atraviesa un pasillo largo, la ves completamente, llega a la cocina, sale de campo, vuelve al campo, coge agua, la bebe, vuelve, o sea, todo eso que organiza una serie de esto, que a ti, digo, bueno, tú mientras esto ocurre, tú estás pensando qué aburrido es el exilio. Es lo que a mí se me ocurre que debo de estar pensando en ese momento. Pero que hay cuestiones, igual que las hay lingüísticas, es decir, que te llevan a pensar que esta película es un poco, pues, jurásica en ese sentido. Es decir, se utilizan términos que ahora la gente que lo vea dirá, pues, como dosis de subjetivismo, coherencia orgánica, oportunismo, no sé qué. El lenguaje era el discurso, claro, visto hoy. Por eso a mí me parece que el cine de los años 40, o sea, es posterior a bueno, pero es que es una película política, ¿no?, claro, que tiene su cierta... aunque a mí lo que más me ha interesado... De los leninistas y de los maoístas después, que cada uno tenía su propia jerga, que se han quedado todas, pues... Él dice, hay que tener paciencia, como los bolcheviques, es que hay toda una carga ideológica muy aplastante, ¿no? A mí había cosas, cuando yo la vi en su momento, prácticamente, como cuando la veía Miguel a los 2 años de la película, que me gustaba, cosas que me siguen gustando, como por ejemplo... De todas formas no he venido por dice, no, es que ha salido, ¿por qué? Dice, porque dice, las vacaciones de Pascua. Aquí no salía nadie todavía, pero el decir, es que cuando llega la Semana Santa, París se queda vacío, las ciudades en Francia, y la gente se va 5 o 6 días de vacaciones. Eso decía... Eso está bien, eso es un país estupendo. Otra cosa que yo me impresionaba, ella que se viste y sale con un albornoz maravilloso. Aquí no había albornoz, aquí no había nada. Otra cosa que él decía, tengo hambre. Y se levantaba por la noche, iba a la cocina, en la cocina había una mesa, pero no en la mesa, podía haber en las cocinas de España mesa, no. Y una botella de vino, un vaso de vino, y habré tomado una tortilla, lo que fuera. Oye, allí hay otra cosa, al lado, en Francia, se vive de otra manera, hay otra forma, la gente vive distinto. Está bien, eso que vemos empieza a estar bien. Una especie de
vida distinta. Eso estaba ya en la película entonces, y está ahora, y está bien. Eso no ha envejecido. Sí, ha podido envejecer en la manera de hablar, pero porque yo creo que él ha querido hacerla así, porque cuando él se suelta el speech, el famoso speech de la película, cuando él dice, oye, ya está bien del teatro de Lorca, y ya está bien los exiliados, y no sé cuántos, y los combatientes, y no, eso lo dice bien. Ahora, cuando coge ella y está hablando y le dice, tienes que quedarte, porque estamos haciendo un libro de no sé qué, y no sé qué, y no sé cuántos, y tal, va por ese pasillo y le cuentan todo. Esas escenas en donde pisan por las fotografías, todas esas cosas que en ese momento parecía que estéticamente era verdaderamente una maravilla, aquello de René, bueno, ahora te deja más fría. Lo que sí sigue teniendo valor es, no sé cómo decirte, eso que tú has dicho, qué triste es el exilio, que un tío llegue a casa, se tumba, coge una novela de cómics, más o menos, me parece que allí se tumba. Hombre, luego ya hace el número de... Hay una cámara, pero la cámara de las aguas no en el techo, de todas esas cosas que van, esa luz que entra por el techo, se supone que viene de la zona, del bulevar donde viven ellos. Pero hay un cierto abatimiento, soledad, el cambiarse continuamente de vida, de nombre, todo eso está muy bien dado. Quitar un profesional como quita aquella cosita con eso y pero meter otra foto. Da la impresión de que el retrato de interiores del sitio donde no está pasando prácticamente nada, vamos, nada perceptible, pero están pasando muchas cosas. Es casi el retrato interior de la propia cabeza de Yves Montand o de Jorge Semprún, donde te quiere transmitir un estado de ánimo que también puede ser el aburrimiento, es decir... Bueno, yo creo que era el estado de Semprún también, ¿eh? El rostro de Yves Montand da muy bien, porque es un rostro fatigado, cansado, del tío que ya está desilusionado. Y la vida que lleva es casi la de un espía, pero no tiene ninguna emoción de la vida de un espía, sino es una vida de un espía como muy rutinaria, que debe ser en el fondo como son las vidas de los espías. Claro, no está dinamizada, no es cine americano sobre un clandestino. Es más es muy europea en ese sentido y muy demostrar el lado de rutina, de aburrimiento, de esperas y bueno, y de las citas a las que esperas y que no llegan y que tienes que hacer el enlace y no sabes si es que lo ha cogido la policía o que ha perdido el tren. Y ese lado de aburrimiento y de ir a la consigna y de ir a no sé qué y de estar falsificando los nombres. Y hacer la lista, acordarte de hacer la lista de lo que vale la comida y el restaurante. Las cuentas claras. Las cuentas, eso es muy bonito. Toda esa parte minuciosa de lo cotidiano. De verdad, que está sacado de la realidad. Funcionario de la revolución en algún sentido. Es más interesante el tratamiento de lo que es una organización de un partido en la clandestinidad, de cómo te tienes que mover, las cuentecillas que tienes que hacer y todo esto, que toda la carga política que es más plum, ¿verdad? Porque es un discurso porque Lenin, él ya pegado. lo va a entender, dijo, ya está bien, no se habla más que de Lenin. No, y que es pero se ha hecho un poco en cine lo de la cuestión de la organización, que quizás es lo más interesante. Y parece que él se molestó en fotografiar a exiliados y en recoger, ¿no?, documentalmente todo eso. Parece que es un tipo de vida que era bastante verídico. Y que él la conocía muy bien, porque hay que decir que era un partido, digamos, relativamente modesto y que se movía con unos medios que no eran precisamente los de James Bond, sino que iban muy llevando las cuentas de que comida tal, no sé qué, desayuno, 2 croissants, no sé qué. Luego está la parte esa tremenda donde sí que hay una especie de previsión sobre a qué puede conducir este tipo de activismo y en qué se puede derivar, que la verdad es que te da un poco de pánico ver que a esas alturas ya se... Vamos, a esas alturas que es... Sí, claro. Sí, exacto. Esos que van a tomar una vía mucho más radical para... y más abstracta todavía y más dogmática todavía que la del propio Partido Comunista, que más diluida, digamos, piensan que tienen que intervenir en el destino, mientras que los otros, pues bueno, siempre están organizando una huelga general que se sabe que no va a fructificar, que es el drama, ¿no?, y lo que lleva... Hecha 2 años antes, que me diga, de mayo del 68, que se dijo, por ejemplo, que la Chinoise de Godard del 67 ya lo prefiguraba, esto lo prefigura ya antes con este grupo de acción revolucionaria marxista-leninista, con los que tiene una discusión y que además en el fondo están defendiendo los mismos planteamientos que defienden todavía ahora los grupos terroristas, ¿no? O sea, que hay una especie de discurso en contra del terrorismo bastante adelantado, porque además en aquella época desde la izquierda había una tolerancia notable. No estaba tan clara. Pero también es cierto que no hacía mucho tiempo que se había ejecutado a Julián Grimau y que los ánimos estaban exacerbados. En el 63, Grimau. Sí, en el 63 fue.
Y entonces eso, claro, de alguna manera también se recoge en la película, porque algo está ocurriendo en España, es increíble, no todo ocurre en España. Donde sucede la acción de la película, ahí en realidad no pasa nada. Lo que pasa son acciones... En esta película tienes que hablar, como hablan de ellos, de un subjetivismo revolucionario, ese tipo de posibilismo, todos los términos que se están manejando. Desde un punto de vista generacional, ahora, la gente que haya visto la película de una edad hasta 35 años o así, yo creo que se habrán quedado realmente chocada de... Impactados. Sí, yo lo puedo decir porque la vi con mi hija, que tiene 18, y le encantó. Porque había una mezcla de una estética que ellos van buscando, algo por lo menos diferente, ¿no? Y que le cambie... De una manera natural te pone...